Saludos. El texto que hemos estado considerando del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas es Gálatas 2, 16 al 18, particularmente el versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, contesta el apóstol Pablo su misma pregunta. Lutero comenta sobre esta parte, llegando ya a la conclusión de su comentario sobre el versículo 17. Entonces, todo el que enseña que la fe en Cristo no justifica a menos que esté entrelazada a la guarda de la ley, hace de Cristo un ministro de pecado, un pedagogo de la ley, enseñando la misma doctrina de Moisés. Pero cuando esto sucede, Cristo no es ningún salvador, ningún dador de gracia, sino un déspota cruel, exigiendo, al igual que Moisés, lo que ningún hombre puede dar. Miren bien, este es el mismo concepto que todos los apiladores de méritos tienen de Cristo, pues lo convierten en un nuevo legislador y el Evangelio como un nuevo tomo de leyes con nuevas obras, así como los musulmanes estiman su Corán. Pero en cuanto a leyes, basta con las de Moisés. El Evangelio, pues, es la predicación de Cristo que perdona los pecados, da la gracia que justifica y salva a pecadores. Y bien, en donde se encuentren mandamientos en el Evangelio, esos mismos no son el Evangelio, sino explicaciones de la ley y asuntos que dependen del Evangelio. Para concluir, si la ley es ministro de pecado, entonces también es ministro de ira y de muerte. Pues la ley, al revelar el pecado, infunde de terror al ser humano. Le muestra su pecado y la ira de Dios, lo sacude con el terror de la muerte y de su condenación, porque la conciencia poco a poco se va enterando. No has guardado los mandamientos, por lo que Dios tiene ira contra ti. Si tiene ira contra ti, te destruirá y condenará para siempre. Llega a pensar que la consecuencia es infalible. He pecado, debo morir. De ahí sigue que el ministerio del pecado es el ministerio de la ira y la condenación. Pues una vez revelado el pecado, prosigue la ira de Dios, la muerte y la condenación. Pues la conciencia razona así: has pecado, por tanto te encuentras totalmente solo ante la ira de Dios. Y si tiene ira contra ti, te destruirá y condenará para siempre. Esta es la razón por la que muchos que no pueden sufrir el juicio y la ira de Dios, puesto ante sus ojos por la ley, en consecuencia, van y se desploman de un acantilado o se ahogan. O si no, nos dice la experiencia, sufren continuamente de culpa, somatizan esa culpa y sufren continuamente de algún malestar, de enfermedad, pero hipócritamente ante la gente dicen que todo va bien, pero por dentro están sufriendo, porque todo lo que hacen al perseguir la ley y no a Cristo es encontrar ira y condenación.
Por eso el apóstol Pablo responde a su misma pregunta: ¿es Cristo pues ministro de pecado? De ninguna manera. Y esta es una negación bien imperativa, bien firme, bien rotunda que hay en el griego. No hay manera como Cristo pueda ser ministro de pecado. Es una doble negación. No, como decir no, enfática. Es como si Pablo hubiera dicho: Cristo no es el ministro del pecado, sino el dador de justicia y vida eterna. Por lo que Pablo coloca una gran distancia entre Moisés y Cristo. Moisés, quédate sobre la tierra, sé tú el maestro de la letra y el vigilante de su cumplimiento. Encárgate de atormentar y crucificar a pecadores. Pero los creyentes, dice Pablo, tienen otro maestro en su conciencia, no a Moisés, sino a Cristo. Él ha abolido la ley y el pecado, ha vencido la ira de Dios, destruido la muerte y a las dos las ha puesto en cautiverio. A todos los que trabajamos oprimidos con todo tipo de calamidades, nos invita a venir a Él. Por tanto, cuando huimos a Cristo, Moisés con su ley desaparece, de tal modo que su sepulcro desaparece de la vista. El pecado y la muerte ya no nos pueden herir, pues Cristo es nuestro Señor sobre la ley, el pecado y la muerte. Todos los que creen en Él son librados de estas cosas. Por tanto, el debido oficio de Cristo es librar del pecado y de la muerte. Esto es lo que Pablo enseña y repite a lo largo de todos sus escritos. La ley nos mata y condena. Cristo nos justifica y restaura a la vida. La ley nos aterroriza y nos aleja de Cristo. Pero Cristo nos reconcilia con Dios y nos abre la entrada para que nos acerquemos osadamente ante Él. Pues Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, si quita el pecado del mundo, pues también quita mis pecados, pues he creído en Él. Si el pecado ha sido quitado, pues entonces también la ira de Dios, la muerte y la condenación han sido quitadas. En lugar del pecado entra la justicia. En lugar de la ira, la reconciliación y la gracia. En lugar de muerte, vida. En lugar de condenación, salvación. Aprendamos a practicar esta diferencia no solo en palabras, sino en la vida y la experiencia diaria y también con nuestros sentimientos. Pues donde está Cristo, sin falta alguna habrá un corazón gozoso y una conciencia en paz. Pues Cristo es nuestra reconciliación, justicia, paz, vida, salvación. En resumen, todo lo que una conciencia afligida pudiera desear, lo encuentra abundantemente en Cristo. Pablo ahora pasa a ampliar su argumento y persuadir de la siguiente manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es como si dijera: ¿acaso piensan que ahora voy a construir las cosas que destruí con mi predicación? Yo no he estado perdiendo el tiempo. Si hiciera tal cosa, todo este tiempo hubiera estado trabajando en vano. Además, también me haría un transgresor
derrocando todo, al igual que los falsos apóstoles. Es decir, si a la gracia y a Cristo los convierto en la ley y en Moisés, y por otro lado, si a la ley y a Moisés los convierto en gracia y Cristo, mediante el ministerio del Evangelio, he abolido al pecado, la pesadumbre de corazón, la ira y la muerte, pues así he enseñado. Tu conciencia está sujeta a la ley, al pecado y a la muerte. De estas no te pueden librar ni los hombres ni los ángeles. Pero ahora viene el Evangelio y te predica la remisión de pecados mediante Jesucristo, pues Él ha abolido la ley y ha destruido el pecado y la muerte. Cree en Él y así serás librado de la maldición de la ley y de la tiranía del pecado y de la muerte. Así serás justo y tendrás la vida eterna. Vean que de esta manera he destruido a la ley mediante la predicación del Evangelio. De esta manera ya no puedo seguir gobernando. El pecado ya no puede seguir gobernando mi conciencia, ni la ley puede seguir gobernando mi conciencia. Porque cuando mi nuevo huésped, voy a borrar esto de acá, mi nuevo huésped entra a la nueva morada, se instala solo, sin nadie más. Moisés, el viejo morador, tiene que desalojar la vivienda, tiene que irse para otro lado. De igual manera, donde viene a morar el nuevo huésped, ya no hay lugar para el pecado, la ira y la muerte. Ahora mora solo la gracia, la justicia, gozo, vida, verdadera confianza y afianzamiento en el Padre. Él ahora ya ha sido satisfecho y reconciliado con nosotros. Es bondadoso, grande en paciencia y lleno de misericordia, por amor a la predicación del Evangelio, edificando nuevamente sobre la ley y estableciendo nuevamente, por amor, aquí no leí bien, esto hay que leerlo otra vez. Él ahora ya ha sido satisfecho y reconciliado con nosotros. Es bondadoso, grande en paciencia y lleno de misericordia, por amor a su Hijo, el Cristo. Entonces, ¿voy a destronar a Cristo y destruir a su reino que he sembrado por la predicación del Evangelio, edificando nuevamente sobre la ley y estableciendo nuevamente el reino de Moisés? Eso es todo lo que haría si ahora vuelvo a enseñar la circuncisión y la guarda de la ley como necesarias para la salvación. Eso es lo que hacían los falsos apóstoles. Yo también de esta manera, en vez de la justicia y la vida, estaría restableciendo el pecado y a la muerte. Pues la ley no hace nada más que señalar el pecado, incita la ira de Dios y la muerte. Entonces les pregunto, les ruego que lo entiendan. Recuerden que aquí Lutero está dictando esta conferencia a sus seminaristas y se dirige a cada uno de ellos. ¿Cómo quedan los mejores eruditos del Papa? Como demoledores del reino de Cristo, pero diestros constructores del reino del diablo y el pecado, la ira y la muerte eterna. Sí, destruyen a la iglesia, lo que Dios ha edificado, no con la ley de Moisés como hacían los falsos apóstoles, sino mediante las tradiciones de los hombres y las doctrinas de diablos. Y hasta las sectas fanáticas hoy nos vienen pisando los talones, destruyen y destruirán vez tras vez lo que nosotros hemos construido. Construyen y construirán otra vez lo que nosotros hemos
destruido y seguiremos